¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Caterina Pérez y hoy les voy a compartir la clase todo sobre fondant, todo lo que tienen que saber para poder hacer un fondant en casa. La receta que les voy a compartir, que son dos, lleva 4 ingredientes básicas que ustedes encuentran en todos los países del mundo, en cualquier supermercado, inclusive en cualquier tienda normal, como son los bombones, nubes o marshmallows. También el azúcar icing sugar o impalpable, la grasa vegetal y el agua. Con estos 4 ingredientes vamos a hacer esta receta que no lleva glucosa, no lleva glicerina y tampoco jarabe de maíz. Es muy fácil. Entonces, la primera receta es 300 gramos de marshmallows, 5 a 6 cucharadas de agua, 1 kilogramo de azúcar impalpable y media cucharada de grasa vegetal. Acuérdense que esta receta es una receta simple y sirve más o menos para cubrir un pastel de un tamaño de 30 centímetros de diámetro y otro pequeño de unos 10 centímetros a 15 centímetros de diámetro. Primero engrasar el bol, agregar los marshmallows, el agua y llevar al microondas por unos 2 minutos. Cuando esté derretido, les muestro ahí en la imagen simultánea, pueden pintar el fondant. La crema esta que se obtiene, el derretido, lo pintan cuando está todo bien cremosito y ya sin partículas. Cuando ya está pintado, y en este caso el del fondant blanco no va a ser pintado, cuelan, ¿ok? En ese momento van a colar por si en caso queda alguna partícula de gelatina que no se ha disuelto bien. Luego agregan el azúcar. Pueden agregar una buena cantidad, digamos que si pide 1 kilo la receta, agreguen 750 a 800 gramos. Están viendo el fondant blanco acelerado y el fondant azul que está en tiempo real. Bueno, luego mezclan todo hasta que se forma un bloque único. Yo estoy trabajando aquí en el bol, como ven se puede trabajar tranquilamente en el bol o en el tapete. En el bol, hasta que se forma un bloque único y está totalmente compactado, recién lo pasan al tapete. En el otro caso ya pasó al tapete. Ahora sí, tienen que solamente amasar y lograr la consistencia ideal para parar de agregar azúcar. El punto para parar es ese, cuando no se pega el fondant, cuando dejo mis dedos y se queda el dedo ahí, la impresión del dedo, cuando no se pega a mis manos. Eso lo vamos a ver detallado ya más adelante. Pero ahora ustedes quiero que vean cómo es el proceso del amasado, que como ven es un amasado en el tapete, sobre el tapete y no es en el aire. Estos son los indicadores de un fondant ideal. Queda la impresión de los dedos. Si lo levanto con una mano no se cae, no se despedaza, no se parte y mis manos quedan limpias, no quedan pegajosas. No hay restos de fondant y ese es el punto para parar de agregar azúcar. La receta número 2 es una receta sin microondas, por ende es mucho más fácil, sobre todo para las personas que no tienen microondas. Es 213 gramos de crema de fondant, 700 gramos de azúcar impalpable y 1/4 de cucharadita de shortening. Como ven aquí tampoco lleva agua. El procedimiento es igual que el anterior, engrasar el bol y luego agregar este contenido de marshmallows que ya viene así, son como ya derretidos, se llaman fluffy. Simplemente esta es una confección de 213 gramos, pero hay una confección mucho más grande, me parece que es de 400 gramos. Ahí tengo que probar todavía cuánto necesita de azúcar, pero para esta son 700 gramos de azúcar. Simplemente agregan esto y luego según ustedes vayan, todavía no colocan las manos, tienen que ir sintiendo cuando ya se forme un bloque. Cuando se forme un bloque recién pueden amasar con la mano con un poco de shortening para que no les quede pegajoso. Y en el proceso también pueden agregar ya el 1/4 de cucharadita de shortening para que quede mucho más flexible, suave y no se les pegue a las manos. Como ven, ahí está totalmente, absolutamente flexible y suave. Y vamos a ver ahora la prueba de consistencia para modelado y cobertura de la segunda receta, porque la primera ya sé que funciona. Esta fue una que hice últimamente que encontré este producto. Sí se puede estirar, por ende sí se puede cubrir un pastel. Y este es un modelado que no lleva tiloso, obviamente, y que a mí me interesa que el fondant quede en forma, que no pierda la forma fácilmente, no se aplaste ni nada y que todas las presiones que hago con los dedos se queden. Y eso es efectivamente el resultado que se obtiene con este fondant, por ende está aprobado también para modelar. ¿Cómo se cubre con fondant? Aquí les voy a compartir varias técnicas para que ustedes tengan en este video todo lo que necesitan saber sobre técnicas para cubrir fondant.
Y les voy a enseñar primero la de un pastel normal de unos 7 a 8 centímetros de alto, que es la más fácil. Luego un pastel alto de más de 20 centímetros. Aquí tenemos tres técnicas. Una que es la tradicional, aunque sea el pastel alto, igual se puede cubrir con la forma tradicional. Es más complicado, pero se puede. La otra técnica, que es de paneles, consiste en una tira larga. No se cubre con el rodillo, sino se levanta con unos rodillos especiales que no tienen mango, y finalmente un pastel suspendido. Luego está el pastel cuadrado, un pastel 2D y un pastel tridimensional. Estas formas, entonces ahora vamos a pasar a compartírselas. La cobertura tradicional. Este es un pastel que mide de unos 8 a 10 centímetros de alto. Como ustedes pueden apreciar aquí, se trata de estirar el fondant de unos entre 1,5 a 2 milímetros de espesor, ¿ok? Nunca tan delgado y nunca tan ancho, sobre todo también porque este pastel no es muy alto, entonces no necesito que sea muy ancho el fondant. Me ha pasado a veces que he tenido que cubrir pasteles bien altos y no he estirado mucho el fondant, es decir, lo he dejado un poco ancho, hasta yo diría de 3,5 a 4 milímetros, porque luego el fondant va bajando y por la caída misma que tiene y el peso de la gravedad se va estirando a sí mismo y se va acomodando. Como ven aquí, el fondant, el espesor, parece una tela porque tendrá pues 1 milímetro a 1,5 milímetros de espesor. Está muy delgadito, pero el pastel no es alto, ¿eh? Tendrá este pastel unos 8 o quizás 9 centímetros de alto. La técnica aquí es que primero aseguren todos los bordes superiores para que no se parta el pastel por los bordes superiores, y luego en todas las arrugas que se van formando tienen que ir abriéndolas y uniéndolas al pastel, ir pegándolas al pastel, abrir y unir, esa es la técnica, abrir y unir hasta que lleguen a la parte de abajo. Luego asegura que todo el fondant haya llegado a la parte de abajo, pueden alisar, darle un poco más de angulatura utilizando dos smoothers o suavizadores, como le llaman, y listo. Cortan el exceso y tenemos la primera técnica, que es la tradicional, la básica para todo principiante que pues tiene que saber. Esta es la básica, ¿ok? Vamos ahora con de las técnicas, porque son tres, de un pastel de más de 20 centímetros de alto. Comenzamos con el método tradicional. El método tradicional es siempre el mismo como lo hicimos con el pastel anterior, solo que esta vez el pastel triplica su tamaño. En este pastel, de hecho, hay 3 pasteles y de hecho por eso se logra una altura tan grande. No quiere decir que yo haya horneado un pastel y me haya salido así de alto. No, aquí hay 3 pasteles. Luego ya les he mostrado en el pastel de cómo el video de cómo se ganachea, cómo hacer pasteles altos también, y ahí está. Bueno, miren, fíjense, en este caso les quiero explicar lo que les venía diciendo. Aquí mi fondant no llega, no es muy grande, es más bien ancho. Y casi yo diría, si ustedes ven al inicio, no toca no llega hasta abajo, pero poquito a poquito, a medida que voy alisando, abriendo y pegando los pliegues, voy llegando hacia abajo porque el fondant es elástico. Pero como es anchito, tendrá unos 3 milímetros hasta quizás 3,5. Sencillamente por la rapidez con que lo estoy haciendo, porque sí lo estoy haciendo rápido, claro, no como el video ahorita que lo tengo acelerado, pero sí he tratado de hacerlo lo más rápido posible, porque a medida que pase el tiempo el fondant va secando y por ende tiende a resquebrajarse. Si se resquebraja, obviamente se va a romper. Entonces aquí la técnica es avanzar lo más rápido que se pueda y ir comenzando a deshacer los pliegues desde arriba, luego el centro, hasta llegar a la mitad, todo el pastel en simultáneo. No pueden hacer esto de abrir los pliegues y alisar un solo lado, porque luego se les va a amontonar demasiado fondant en algún punto del pastel, generalmente prácticamente en el final. Ahí se les va a acumular todo, y luego ¿qué hacen con todo ese pedazote de fondant acumulado? Por ende, la técnica es comenzar desde arriba, simultáneamente pasar al medio, simultáneamente alrededor de todo el pastel, y luego llegar hacia la base de la torta. El método de paneles. Este es un método también que se utiliza para pasteles que son súper altos, como el que ven aquí. Aquí la técnica no es cubrirlo de manera tradicional, como levantándolo, ni con el rodillo, ni tampoco con un tapete, sino más bien medir cuál es el alto de su pastel
Y por ejemplo que aquí tienen ustedes que estirar el fondant más o menos de unos 2,5 a 3 milímetros de espesor también. Midan todo el diámetro de su pastel y el alto para saber exactamente cuánto necesitan. Lo ideal es que ustedes ya partan con la medida del fondant en cuanto al alto se refiere, ¿ok? En cuanto al largo, eso lo pueden cortar al final, pero en cuanto al alto tiene que ser lo ideal. Fíjese también en el rodillo que estoy utilizando. Es un tubo de plástico, no es un rodillo. Eso me permite estar bien cerquita del pastel y poder como enroscarlo, o esto se dice en inglés wrap, envolver el pastel prácticamente. Es como arroparlo, envolverlo, y luego tienen que alisar. Cortan obviamente el exceso que hay en la unión de ambas puntas, y luego inmediatamente lo alisan con el smoother o alisador para que no se vea esa línea. Luego tienen que cortar simplemente un círculo del tamaño o más grande del necesario, y luego lo cortan con un X-Acto knife para que quede exactamente el corte en la unión de la parte que hemos ya agregado en los lados, ¿verdad? Ahora les voy a dar un tip. Si ustedes por ahí les queda algún espacio, no ha sido completamente, digamos que hay un espacio, un huequito que todavía no tocan, ambos puntos de la parte de arriba y de los lados no se llegan a juntar, ustedes pueden agregar una masita de fondant. Hagan una masita de fondant en un platito, fondant y agua, y luego llenen con esa masita el espacio que ha quedado, y luego obviamente no pueden alisar. Ahí estoy agregando una masita, ahorita se van a fijar ustedes porque ahí queda una línea, como ven todavía ahí hay una línea a pesar de que estoy alisando, y para que no se vea esa línea, esa grieta, ¿no?, que queda de la unión, ahí es donde vamos a agregar una masita. Alisan, agregan la masita, fíjense, ahí hay una línea clara, ok, eso lo voy a llenar. Ahí, exactamente ahí es donde lleno, y obviamente eso va a quedar mojado porque esta es una masa de fondant que está mojada, ¿verdad? Entonces ahí luego le agregan azúcar en polvo, y luego recién cuando ya está pues seco pueden seguir alisando con el alisador. No antes porque si no se les va a quedar pegado el alisador. Y como ven queda absolutamente perfecto y no se nota, y aquí no pasó nada. Ok, esta es entonces la segunda forma de cómo cubrir pasteles altos. Lo mismo también pueden hacer en la línea de la unión de ambos, del corte principal grande, ese corte largo, si es que quedó alguna línea, ok, si es que quedó. Como ven, ahí quedó todo bien. Ahora sí nos vamos al método del pastel suspendido. Esta también es otra técnica muy interesante porque el pastel prácticamente queda suspendido hacia arriba, queda en el aire, encima de una base de Thermopol o Tergosipol. Y esto se hace para que efectivamente por el efecto de la gravedad y del peso que tiene el fondant vaya cayendo y acomodándose, estirándose hacia abajo, y de esta manera el corte que yo voy a hacer al final del exceso del fondant prácticamente va a quedar exactamente al nivel del borde. Y como ven, todas las arrugas prácticamente se han formado bien abajo, y justamente eso es lo que voy a eliminar, la parte donde hay una acumulación de arrugas, como ven aquí, ahí donde señalo, ahí toda esa parte va a ser eliminada porque ya está, no corresponde al pastel. Entonces por eso esta técnica también es interesante. Siempre consideren al momento de estirar fondants para pasteles muy altos, de que no tienen que estirarlo tanto, de 1 milímetro es demasiado, ahí se les va a romper porque el fondant tiene un peso bien pesado, bien elevado, y eso va a hacer que rompa el fondant. Entonces tiene que ser anchito, de unos 3 milímetros está bien, sobre todo si son pasteles altos, para que luego con el alisador o con sus manos ustedes puedan empujar. Por ende el fondant se va a estirar y se va a ir acomodando a lo largo, a lo alto de todo el pastel. Aquí utilizan un X-Acto knife para cortar solamente el exceso, y fíjese que todas las arrugas efectivamente han quedado abajo, pero no me interesa porque esa parte toda va a ser eliminada porque eso ya no es parte del pastel. Entonces esa es otra manera de cubrir pasteles altos. Luego alisan todo para que quede todo bien alisado, y ya tenemos nuestra tercera forma de cubrir pasteles altos. Vamos al pastel cuadrado.
Para cubrir los pasteles cuadrados, lo mismo, siempre estiren en la forma del pastel que van a cubrir. En este caso es un pastel cuadrado, por ende mi fondant también tiene que ser cuadrado, ¿ok? Ahora sí, lo de siempre, colocamos el fondant, pero esta vez vamos a utilizar para mantener los ángulos las tijeras. De preferencia tijeras que tengan punta larga y que sean rectas y lo más filudas o, ¿qué les digo?, finas posible, para que no dejen marca, mucha marca. Cortan e inmediatamente cortaron, tienen que alisar la zona que se ha cortado porque está fresca y se va a pegar entre sí. Si ustedes primero cortan todos los lados y después quieren alisar, ya el fondant va a estar seco y no se va a unir, va a dejar marca. Apenas corto, apenas con las manos, primero un poquito trato de pegarlo, juntarlo y luego con el alisador. Luego elimino los excesos laterales y de esa manera va a quedar en los ángulos. Fíjese que ahí no llegué hasta abajo, pero empujando el fondant hacia abajo logro llegar, ¿ok? Pero eso se hace cuando el fondant está suavecito. Si ya el fondant pasó mucho tiempo ahí, esperó mucho tiempo, ya no se va a poder. Si eso se va a notar como que está cuarteado, hasta se puede romper por la presión que uno ejerce con el alisador. Luego ya consiste simplemente en alisar todo, eliminar todos los excesos que hay en los laterales y alisar todo para que quede prolijo. También pueden utilizar dos alisadores, uno arriba y uno en los lados para agudizar más los ángulos y listo, quedó. Ahora sí, vamos con un pastel 2D. Pastel 2D es muy fácil. Obviamente primero tienen que tener el pastel ya modelado. Como ven, el pastel 2D se cubre por partes. Se puede cubrir entero dependiendo de la forma, pero lo ideal es por partes, ¿ok? Y apenas hubo una unión, una superposición de fondant entre una parte y la otra, inmediatamente tiene que ser unido y alisado para que se pierda esa unión, se desvanezca y no se note. Y bueno, aquí como ven ya estoy agregando detalles, orejas y todo lo demás, lo que lleva este caballo, y porque luego posteriormente este caballo será pintado y ya les enseñaré en otra clase cómo utilizar el airbrush. Así fue el resultado de este caballo. Y bueno, ahora pasamos a otro ejemplo que es un búho. Como ven, este búho también ya tuvo la posición que yo quería para poder trabajar en la parte de los detalles sucesivamente, pero ya partió de una forma redondeada, con alas y con cabeza y con un pecho, es que se nota, ¿verdad? Bueno, entonces lo otro ya es prácticamente su decoración, que ya como ustedes lo vean por conveniente, pero lo básico es aquí tener el busto o el pastel esculpido, obviamente antes de cubrir con el fondant. Ahí todo lo que lleve externamente el pastel, llámese orejas, cola, cabello, todo eso va agregado en fondant. Eso no va esculpido en torno. Ya lo otro simplemente es la decoración, y toda la decoración al fondant se pega con agua o con goma comestible. ¿Cómo se hace la goma comestible? Mezclando tilosa con agua, tilosa o CMC con agua. La proporción es de 10:1. Ahora vamos a ver cómo se hace un pastel 3D o cómo se cubre. Aquí todavía es un poquito más, digamos, igual que el pastel 2D, pero aquí es por muchas más partes. Pastel 2D es en 2 o 3 partes, yo termino de cubrirlo. Aquí yo puedo cubrir hasta en 2, 3, 4, 5 partes según el tamaño del pastel, porque acá estamos hablando de un pastel de 360 grados que es visible por todos los lados, ¿verdad? Entonces esa es la forma. Como ven, es simplemente ya luego dar forma con el fondant, con las pinzas, con esa paletita que estoy haciendo líneas como de pelo. Luego agregan, si tienen que agregar cosas tipo orejas, cola, todo eso va con palitos para que se agarre bien, porque si no eso se cae. Finalmente es así como queda armado nuestro pastel, ya listo con todas sus líneas para pintar con el aerógrafo, y es así como quedó finalmente. Este es el tercer pastel ejemplo que les voy a compartir de 3D. Aquí he partido con un fondant de unos 3 milímetros de espesor para que se pueda acomodar a todas esas líneas o desniveles que tengo en este pastel, que básicamente van a formar finalmente una hamburguesa. Luego todos los agregados externos son pegados y también insertados con una brocheta, un palito, para que no se vayan a caer.
El siguiente paso ya es decorarlo o pintarlo. En este caso estoy utilizando también el aerógrafo, igual que el caso del perrito. Y bueno, es así como queda terminado. ¿Cuánto se obtiene de fondant? Con la primera receta que les he compartido, la de la bolsita de los bombones, que son 300 gramos, van a obtener 1,4 kg de fondant, y con la segunda receta, esa de los marshmallows un poco derretidos, son 900 gramos. ¿Cómo se conserva? Nunca, pero nunca, de los nunca jamases, el fondant se conserva en el refrigerador. Siempre en un plástico al vacío, en un lugar fresco, que no haya humedad, y obviamente que el lugar no le dé la luz directa ni que esté muy cerca al calor, a la cocina. ¿Cuánto tiempo dura este fondant? El fondant expira la fecha que indica el paquete de marshmallows. Obviamente que nunca se llega a esa fecha, porque generalmente las expiraciones son de 1 año hasta 2 años, porque uno lo acaba mucho antes. ¿Cómo recuperar un fondant que está resquebrajado, o está duro, o está reseco, o es que lo hice, por ejemplo, hace 15 días? Esta es la forma. Esta es la forma como ustedes van a encontrar un fondant que no está listo para cubrir ni para modelar, porque se resquebraja, se hace pedacitos, se separa. Aquí la única cosa para hacer es amoldarlo con sus manos, calentarlo un poquito al microondas, utilizar un poquito de shortening y volverlo a amasar hasta lograr la consistencia inicial. Como ven aquí, el fondant no se pega a las manos, se quedan las huellas de mis manos, de mis dedos en el fondant, no se cae, y está absolutamente listo para comenzar a estirar y para modelar. ¿Cuándo el fondant está listo para usar? Bueno, y esta es una pregunta recurrente que siempre me la hacen, de si pueden usar el fondant apenas lo han realizado. La respuesta es sí, y para mí es lo mejor. Es decir, yo prefiero utilizar mi fondant apenas hecho de 1 hora atrás, de media hora atrás, a utilizar un fondant de 3 o 4 días antes, porque luego me toca otra vez ablandarlo, otra vez amasarlo y otra vez que logre la consistencia inicial. Entonces es más trabajo, más tiempo invertido. Ahora sí voy a explicarle unas opciones que tienen ustedes dependiendo del tiempo que tiene un fondant. Si el fondant tiene menos de 5 días, entonces se calienta al microondas por 10 segundos. Si es un fondant de más de 5 días, hasta 10-15 días, también se calienta al microondas, pero los intervalos de tiempo son un poco mayor porque hay más fondant. Por ende, la regla es más cantidad de fondant que entra al microondas, más tiempo que estará dentro del mismo. Bueno amigos, finalmente, y ya para cerrar nuestro video informativo sobre todo lo que deben saber sobre fondant, les voy a compartir, en base a mi experiencia, algunas respuestas sobre preguntas que siempre me hacen en los tutoriales o en los videos que comparto. ¿Es este el fondant ideal? La respuesta mía personal es sí. ¿Se puede modelar y cubrir con este fondant? Sí. ¿Se puede cubrir bustos? Sí, obviamente, y sí, convencida al 100% garantizado. ¿Se puede pintar con aerógrafo? Sí. ¿Se puede colocar un pastel decorado con fondant al refrigerador? La respuesta es sí. ¿Se puede mezclar con chocolate plástico para lograr una consistencia mucho más suave y elástica? La respuesta es sí. ¿Es mejor que la masa elástica? Eso sí, no lo sé amigos, porque nunca he trabajado con masa elástica. A continuación les muestro unas figuras que he modelado con fondant, con el fondant que les he compartido, y fíjense los resultados. Pues la verdad es nada que envidiar a un fondant de marca, ¿verdad? Si no lo tienen, también bustos. Se pueden pintar con el aerógrafo, como lo ves, se pueden modelar facciones. Es decir, todo tipo de usos. La verdad que estoy muy contenta de podérselos compartir en esta clase de hoy. No se olviden de ver por favor la clase anterior, que fue de crema de mantequilla y de ganache, que son las dos anteriores. Gracias por la visión, suscríbanse al canal y regálenme su like si les gustó este video. Ya se viene la próxima clase. Bendiciones amigos, los quiero mucho. Besitos, chao.